Hola a todas las personas que están visualizando este video informativo que pertenece a la unidad educativa El Bejucal de Chone. Los integrantes de este proyecto investigativo son Keira Liz Murillo Zambrano, Brittany Chenoa Lor Gómez, María Paula Valdivieso Tapia y en mi persona Wally Daleja Candela Alcíbar, representando el área de filosofía con el tema La filosofía europea y su incidencia en la filosofía latinoamericana. Tenemos como objetivo general determinar la incidencia de la filosofía europea en el origen de la filosofía latinoamericana. Como primer fase, les voy a hablar acerca del presente tema, que pretende dar cuenta de ese ideario desde los emancipadores y los positivistas de fines del siglo XIV hasta la filosofía revolucionaria de los años 70. La filosofía latinoamericana parte de esa necesidad y afán de obtener conocimientos, como la misma palabra filosofía, su etimología lo aclara. Para los pensadores latinoamericanos era una forma de probar su capacidad intelectual, su manera y perspectiva de ver el mundo. Era un claro deseo de sentir ese impulso y sed de explorar como lo tuvieron los antiguos filósofos griegos. Una gran problemática que se da a simple vista en cuanto a la filosofía latinoamericana es que a partir del descubrimiento de América se fueron exponiendo diferentes pensamientos latinoamericanos, sin contar que los pensamientos occidentales fueron impuestos al momento de la colonización. Es decir, la filosofía latinoamericana ha tratado de exponer sus ideologías, tomando como base el pensamiento occidental, para de cierta manera innovar con pensamientos originales y autónomos, que demuestran esa capacidad intelectual, esa perspectiva hacia el yo cartesiano, hacia el otro y lo desconocido, ese pluralismo cultural, el respaldo a la biodiversidad y la armonía con la naturaleza. Alejandro Korn escribía a principios del siglo XX respecto de la filosofía en Argentina, algo que creo se puede aplicar a muchos de los que comienzan a leer un artículo como este. Me imagino, decía Korn, la sonrisa del lector. Se puede deducir que veía como una utopía el hecho de que los latinoamericanos se pudieran influir en la filosofía o que sus pensamientos pudieran ser aceptados desde una perspectiva global. La incidencia de la filosofía latinoamericana frente a los demás países parecía incierta, algo que quizá nunca fuera a suceder. Desde un punto de vista meso, el término ha rondado por el continente desde que Alberti lo utilizará por primera vez alrededor de 1842. Se ha usado desde entonces y se ha difundido sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado. Se habla normalmente de una filosofía latinoamericana. Se ha discutido largamente acerca de su existencia o su inexistencia. Se ha escrito muchísimas veces su historia y discutido latamente acerca de sus temas principales. El término se utiliza hoy en forma habitual, pero casi nadie lo explica. Entonces, la importancia de este proyecto se basa en la investigación para dar una base de conocimiento de la filosofía latinoamericana, ya que ésta tiende a un pensamiento social político y de esta manera emancipar su realidad cotidiana, no olvidando el nacimiento de la filosofía occidental debido a que es un pensamiento histórico, nos ayuda a razonar, entender y comprender el mundo que nos rodea. Los beneficiarios de este proyecto son por lo consiguiente los directos, son los que están siendo partícipes de esta investigación y adquiriendo conocimiento, de esta manera transmitiendo información verídica con el fin de tener una buena intelectualidad. De esta también hay beneficiarios indirectos, que son aquellos que están ampliando su conocimiento al leer y escuchar esta investigación. La originalidad de este proyecto es tan real por el enfoque y la información sustentada en el tema, recalcando la rigurosidad en la generación de conocimiento científico útil y práctico. Las fuentes investigadas para la realización del proyecto son totalmente revisadas y verificadas, para así tener una información verídica u original
para el mejor desarrollamiento del proyecto. La factibilidad del proyecto se da mediante la disponibilidad de los recursos para poder lograr el correcto funcionamiento y la correcta realización del mismo. De esta manera, gracias a los recursos obtenidos, como las fuentes del Internet, revistas científicas y libros, se podrían cumplir con cada uno de los objetivos planteados en el proyecto. Mi nombre es María Paula Valdivieso Tapi y les voy a hablar un poco sobre el Euge en la filosofía europea, ya que fue parte fundamental en todo lo que es la filosofía. Las figuras importantes en la filosofía de mente, epistemología y metafísica pueden dividirse aproximadamente en dos grupos principales. Erasmo de Rotterdam, Francis Bacon, Nicolás Maquiavelo y Galileo Galilei son representantes del auge del empirismo y del humanismo. El racionalismo dominante en Francia y Alemania, que argumentaba que todo conocimiento tiene que empezar de ideas innatas de la mente. Racionalistas importantes como fueron René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried y también Nicolás Malebranche. El empirismo, por otro lado, defendió que el conocimiento siempre empieza por la experiencia sensorial de que nosotros recibimos a través de nuestros sentidos. Figuras importantes de esta línea de pensamiento también fueron David Hume y George Berkeley. La ética y la filosofía política generalmente no se subsume dentro de estas categorías, aunque todos estos filósofos trabajaron en sus éticas en sus estilos distintivos. Otras figuras importantes en todo esto de la filosofía política también incluyen a Thomas Hobbes y Ian Hawking. Ellos establecieron un sistema filosófico e innovador que pretendía reconciliar el racionalismo y el empirismo, ya sea que tuviera razón o no. El tema característico del idealismo fue que el mundo y la mente deben entenderse de acuerdo con las mismas categorías. El idealismo alemán culminó con el trabajo de George, quien, entre muchas otras cosas, dijo: lo real es racional, lo racional es real. Muchas gracias. El origen de la filosofía latinoamericana. El proyecto de la elaboración de una filosofía propia, anclada en la idiosincrasia y en las realidades latinoamericanas, se desarrolló en el siglo XX con tres vertientes. La primera vertiente se llama ontológica, que es llamada también como americanismo filosófico, que reflexiona sobre la identidad nacional o continental de sí mismo. La segunda vertiente es la vertiente historicista, que trata de comprender toda la historia de América Latina y la formulación de ideas de diferentes continentes. La tercera vertiente es liberacionista, más conocida como la filosofía de la liberación, que se va tratando sobre las condiciones de emancipación de lo cultural, de lo social y de lo económico de los pueblos latinoamericanos. La filosofía latinoamericana forma parte de la tradición filosófica global, que es de Occidente y se demuestra las mismas tradiciones, ya que esta es en Estados Unidos. Ya, la filosofía latinoamericana tomó 500 años, se empezó en el año 1550. Desde el principio, la filosofía latinoamericana ha estado en estrecha relación con la filosofía desarrollada en la península de Ibérica, ya que no tienen los mismos pensamientos y lo mismo que se va dando. Nosotros tenemos dos claros ejemplos, que sería la influencia de Christian Friedrich, que no solo influyó en la península, sino que le cobró la gran importancia a toda América Latina. Otro ejemplo es el impacto de José Ortega y Gasset en América Latina, como fue lo mismo que Christian repartió la filosofía en toda América Latina. Tal vez que mejor ilustra la voluntad de empleadores es nuestro propio Simón Bolívar,
un hombre de acción, pero se supo planear una cuestión que sería capital en la reflexión, en un gran siglo XXI que tuvo un gran error en la filosofía. Baeza dice lo siguiente: las técnicas, las vías de comunicación, las fábricas, harían por esta América Latina lo que estaban haciendo por esos grandes pueblos. Como también afirma Alberdi, queremos plantar y aclimar en la América Latina la liberación inglesa, la cultura francesa, la elaboración del hombre en Europa y en Estados Unidos. Traigamos pedazos vivos de ellos en las costumbres de sus habitantes y enriqueceremos aquí. Grandes palabras de Alberdi, ya que para él, como sus contempladores hacia los hombres de América Latina, es muy grande. Conclusión. Una vez realizada la investigación sobre la filosofía europea y su incidencia en el origen de la filosofía latinoamericana, llegamos a la conclusión que hemos determinado que la filosofía europea ha tenido una influencia en la latinoamericana debido a su conquista. Desde entonces, estas ideologías fueron implantadas en cada uno de los ciudadanos latinoamericanos. Su origen data desde el mismo, en donde a partir de la incidencia de los diferentes estados, fueron emancipándose las culturas e ideologías impregnadas por los colonizadores. Investigamos que incidió demasiado en el origen de la filosofía latinoamericana, ya que es una contextualización de la filosofía europea, pero obviamente en ámbito latinoamericano, pero para el proyecto de elaborar una filosofía propia. Analizamos que la filosofía latinoamericana puede llegar a satisfacer el pensamiento que ha estado en contacto con el occidental, así que para poder absorber sus elementos o para llegar a su contraparte y generar nuevas formas de pensar. Llegaremos a realizar una exposición dando el tema como una capacitación en una feria, para que las personas lleguen a escuchar, les podamos brindar una información de calidad y necesaria. Finalmente, es necesario tener el debido alcance sobre la travesía de lo que pasó la filosofía latinoamericana hasta lo que conocemos actualmente. Conocer sus promotores y de esta manera que nos ayuda a concientizarnos para rescatar el valor patrimonial. Recomendaciones. Una vez llegada a la conclusión, hemos considerado las siguientes recomendaciones. Impulsar que la filosofía latinoamericana a todos los que conformamos América Latina, para que de esta manera nuestros pensamientos mejoren. Indagar de manera profunda cada uno de los pensamientos y pensadores para tener un mejor conocimiento sobre la filosofía latinoamericana, que nos representa como hispanoamericanos. Que la materia filosofía en general sea dada desde octavo año de básico en la unidad educativa El Bejucal. Por la falta de conocimiento se nos complicó a realizar la investigación. Que a nosotros, los estudiantes de la unidad educativa El Bejucal, nos brinden más horas de la materia de filosofía para poder enriquecer de manera efectiva nuestros conocimientos. La propuesta. Se debe llegar a cabo un plan de donde se dé a conocer y dar la práctica de la filosofía latinoamericana, ya de que se habla de su arte, de nuestra cultura, sobre lo económico y sociocultural, la enseñanza que se da en un estudiante. Esto y va a tratar mucho plan de la enseñanza sobre los conceptos sobre nuestra filosofía latinoamericana. Muchísimas gracias.